Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. En esta tarde quisiera compartir con ustedes un tema que lo he titulado La oración en medio de la angustia. Quisiera comenzar con la pregunta: ¿quién de los que están aquí nunca ha tenido una angustia? Todos, de alguna manera, hemos pasado por una angustia. Yo, por ejemplo, he pasado angustia. Estudiando aquí 4 años en el seminario, he entrado en periodos de angustia, especialmente cuando llegan las matrículas y no hay un solo peso para cancelar la matrícula. Pero Dios es el que provee, porque me ha provisto para la matrícula y para las otras cosas que tengo que pagar aquí en el seminario. Pero sí, es angustioso y he vivido esas angustias aquí en el seminario. Hay un texto en Jonás capítulo 2, del verso 1 al 10, que nos muestra algo referente a la angustia. Y voy a leer para todos. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Señor, gracias por esta palabra. Señor, permite que esta palabra nos dé ánimo a seguir adelante en el camino del Evangelio. Son momentos difíciles, angustiosos que vivimos en la vida, pero la salvación, el socorro viene de ti. Háblanos a través de esta tu palabra. Amén y amén. Quisiera compartir con ustedes 3 cosas que nos muestra el texto que hemos leído. Y lo primero es que el texto nos muestra es lo siguiente: una oración en la angustia. Y los primeros 6 versículos del 1 al 6c nos muestran esto. Pero imaginémonos cómo era la situación de Jonás en medio de esa situación difícil. Imaginémonos a Jonás diciendo esto:
Todo es oscuro. Se oye el ruido del agua, del mar. Hay muchas algas. Creo que voy a morir. No hay escapatoria. He desobedecido al Señor. ¿Qué hago? ¿Y ahora quién puede ayudar? Esa podía ser la situación lamentable, angustiosa de Jonás. Jonás, aquel profeta que había desobedecido, resistido el mandato de Dios, ahora se encuentra en medio de una situación. ¿Y qué situación tan difícil, tan angustiosa? Las profundidades del mar, el vientre del pez, las algas, las corrientes de las aguas. Y en medio de ese panorama, Jonás hace una oración. Sin duda, la oración es angustiosa, como lo dice el versículo 2. Es una oración que contiene toda una descripción de angustia, pero también muestra cómo Dios actúa, cómo Dios los rescató de ese lugar. En esos 6 versículos, Jonás expresa unas frases de lamento y de angustia. Miremos algunas de ellas. A lo profundo me arrojaste. Versículo 3. He sido expulsado de tu presencia. Versículo 4. Las aguas me llegaron hasta el cuello. Versículo 5. Me tragó la tierra. Versículo 6. Son frases que expresan la situación angustiosa del profeta Jonás. Sin duda, era una situación difícil que estaba cruzando el profeta. Jonás vivió una situación de angustia en su vida. Ahora, la pregunta que suscita en este instante es la siguiente. ¿Quién de los que están aquí no ha vivido una angustia, un problema, una dificultad? Nadie está exento de pasar situaciones difíciles. Lo segundo que quisiera compartir es lo siguiente. Una oración angustiosa, la cual es contestada. Y eso lo refleja los versículos 6, parte D, al versículo 8. Imaginemos nuevamente la situación de Jonás. Jonás hablando. Y ahora, ¿quién podrá salvar? ¿Quién vendrá en mi rescate? ¿Quién extenderá sus brazos para socorrerme? Y se oye el eco de las palabras del Señor. Yo soy el que te puede socorrer. Yo soy el que te puede salvar. Yo soy tu Redentor. Yo soy tu Dios. Yo te salvo. Yo conozco tus angustias. Sin duda alguna, cuando estamos en momentos difíciles en nuestras vidas, ya sea por un problema, por una angustia, por una calamidad, por problemas económicos, sociales, familiares, Dios está allí para socorrernos, para darnos descanso de esa situación.
El profeta Jonás dice en el versículo 6, parte de, oigamos esta palabra. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Ese pero contrasta con lo que expresan los primeros 6 versículos. En los primeros 6 versículos, Jonás muestra el panorama de una situación difícil, de una situación angustiosa. Algas por aquí, corrientes impetuosas por acá, profundidad en el vientre del gran pez. Qué situación tan difícil. Jonás ahora está comunicando en este versículo 6 que Dios lo libró de esa angustia. Cuando Jonás pensaba que todo se había terminado, vino de repente Dios al rescate y lo libró de la muerte. Lo libró de esa angustia. Jonás afirma que esa oración llegó al santo templo, como lo dice el versículo 7. Sin duda alguna, es una oración que llega a la presencia del Señor. Cuando todo parece terminar, queridos hermanos y amigos que se encuentran en esta tarde, hay una luz de esperanza. Dios te ofrece tu mano salvadora y te levanta de la peor angustia que tengas. Lo tercero que quisiera compartir con ustedes es lo siguiente. La salvación proviene de Dios. Y eso lo registran los versículos 9 y 10 de este capítulo 2. Imaginemos nuevamente la situación de Jonás. Estoy feliz, estoy contento porque el Señor me mostró su salvación. Ahora en mi boca hay un cántico de gratitud. Ahora haré la misión. La salvación y la redención viene de Dios. Esa, si nos ponemos a imaginar un poco, serían las palabras que diría Jonás en ese momento cuando fue liberado, cuando fue rescatado de la muerte. Jonás expone ahora en estos versículos una vida de gratitud y de sacrificio para Dios. Agradecerle al Señor por su liberación. Agradecerle al Señor, querida iglesia, querido amigo, por la salvación de Cristo Jesús a nuestras vidas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en ese versículo 9, el pronombre yo del versículo 9 es muy enfático. Está diciendo, ahora yo te daré esto. Ofreceré sacrificio. Habrá en mi boca gratitud. Está Jonás reconociendo que Dios es el motivo de adoración. Dios debe ser el motivo de nuestra oración. Por su salvación. Por su redención en Cristo Jesús. Además pone en relieve un punto muy teológico.
con la expresión la salvación viene de Dios. Sin duda, la salvación viene de Dios, como lo dice el versículo 9c. Jonás reconoce que la salvación es de Dios y que en esa medida Dios lo había salvado de esa cruenta, de esa lamentable angustia. El resultado fue que Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás a la orilla del mar. Sin duda Dios tiene el control de todo. Amén. Y para Jonás, Dios permitió que hubiera este escenario y que en esa angustia, en esa situación difícil, Jonás reconociera los planes de Dios, el cual era que fuese a Nínive a proclamar la salvación. Dios dispone de su salvación para el hombre, para ti, querido hermano, para ti, querido amigo. Si no ves salida para tu angustia, entonces clama a Dios y Él vendrá con su ayuda para salvarte. Hay un texto en Lucas capítulo 8, verso 40 al 55, donde narra la situación de Jairo, que tenía la hija muerta, y también una mujer con flujo de sangre. Esta niña de 12 años, Jairo estaba angustiado porque su hija estaba muerta, pero Jesús fue al rescate y quitó la angustia de Jairo. Y también vemos cómo esta mujer, que también tenía 12 años de sufrimiento, 12 años de angustia, 12 años de dificultad, esta mujer tocó solamente el borde del manto de Jesús y fue sana y cesó la angustia. Sin duda alguna, Dios nos ama. La salvación es de Dios. A manera de conclusión, quisiera terminar con algunas o con 4 conclusiones. Para una situación difícil y angustiosa, hay un Dios salvador. Esa es la primera conclusión. Jonás, desde la inmensidad y la profundidad del mar, clamó a Dios y Dios le rescató. No hay duda que Dios responde a nuestras necesidades. Esa es la segunda. Tercera, la gratitud debe salir de nuestros labios porque Dios es el Salvador. No nos queda otra cosa que decirle al Señor: gracias, porque me rescataste de esta angustia, porque me rescataste de esta situación. Y cuarto, ¿crees que Dios te puede ayudar y te puede salvar en momentos difíciles? ¿Tú crees eso? ¿Crees que Dios te puede ayudar y salvar en momentos difíciles? Queridos hermanos, queridos amigos, oremos. Señor que estás en los cielos, gracias, porque tú nos socorres en medio de situaciones difíciles. Jonás vivió esa situación difícil. Nosotros no estamos exentos de vivir situaciones difíciles, pero vemos cómo nos socorres, vemos cómo nos salva. Ven
Sálvanos, porque la salvación proviene de Dios. Y gracias, Jesús, por morir en la cruz y salvarnos, salvarme a mí, salvar a la humanidad. Amén y amén. Mis queridos hermanos, iglesia, Dios les bendiga. Amén.